Queridos estudiantes, en esta oportunidad les he querido grabar este video para todos aquellos a quienes no pueda ver en las clases si por alguna situación no puedo presentarme a nuestras clases presenciales. Como hablamos en la primera semana de clases, lo que nos corresponde, una vez que ya ustedes han respondido el primer cuestionario, donde se le planteaban las interrogantes con respecto a las áreas en las que ustedes estuvieran interesados en materia de derecho o para los estudiantes de criminalística en materia de criminalística, para desarrollar una investigación corta que vamos a tener que entregar aproximadamente alrededor del 25 de febrero con un mínimo de 10 páginas donde ustedes van a desarrollar hasta donde puedan llegar, como ya comentamos, esta investigación y van a llegar a algunas conclusiones que estoy segura que van a ser muy interesantes tanto para ustedes como para sus compañeros y futuros lectores que espero tengan estos trabajos. Para poder desarrollar estas investigaciones, uno de los aspectos más importantes es establecer su relevancia, la importancia y a eso es lo que básicamente le llamamos la justificación del tema. Vamos a ver si repasamos algunos aspectos importantes de qué tiene que contener esa justificación del tema para que les sea de mucha ayuda, para que les sea sencillo poder hacer esa redacción y que al igual sea interesante tanto para ustedes como para las demás personas. Comencemos. Cuando hablamos acerca de la justificación, como ya les dije anteriormente, pensamos en la relevancia, pensamos en la importancia de nuestro tema, en qué podemos aportar. Todos estos son los aspectos que tiene que contener la redacción de nuestra justificación. En la mayoría de los casos existe un apartado particular para la justificación del tema. Muchas personas hacen una breve introducción y posteriormente ponen justificación del tema. Y entonces allí comienzan a explicar lo que vamos a ver en este momento. En otras oportunidades hay personas que incluyen la justificación dentro de la introducción. Ambas formas son perfectamente válidas. Lo más importante es que en la primera o las primeras 2 páginas de su trabajo se encuentren las bases para crear el interés en esa audiencia, en ese futuro lector, para que quieran terminar de leer el trabajo suyo hasta la última página. Asegúrense de que esto suceda y para esto entonces vamos a ver cuáles son las pautas y qué es lo que tiene que contener o a qué preguntas debe responder esa justificación para que todo el mundo se interese por leerla. Como primer punto, siempre decimos que la justificación debe responder a unas preguntas particulares. ¿Por qué es importante abordar el problema de investigación que usted se ha planteado? Piense en qué le motivó a investigar sobre ese tema en particular. Como ya habíamos conversado, muchas personas tienen experiencias personales o de familiares o personas muy cercanas que han marcado o que han creado ese interés, esa curiosidad por saber más acerca de esa figura o acerca de esa institución jurídica. También en otros casos han habido asignaturas que ustedes han tomado durante lo que llevan de carrera que les han motivado a querer saber más acerca de un tema. Y bueno, podría ser un libro que en algún momento quisieron leer, alguna conferencia que hayan asistido, algún seminario. Hay tantas cosas que pueden motivar el interés del investigador a elegir un tema en particular. Piensen en todos esos aspectos al momento de hacer la redacción. Otra pregunta es, ¿cuál es la población beneficiada con la investigación? Muchas veces los estudiantes, cuando por lo menos muchos que tratan de hacer investigaciones acerca de algún delito en particular, dicen que la población beneficiada de su investigación son las víctimas del delito, por ejemplo. Pero recuerden que aquí estamos específicamente hablando de quién se va a beneficiar con lo que estoy escribiendo. No es que las víctimas no se puedan beneficiar, que seguramente sí, en el caso que usted esté hablando acerca de alguna conducta delictiva. Sin embargo, en la mayoría de los casos, nuestra población objetivo o a quienes yo estoy dirigiendo mi investigación serán posiblemente personas similares a mí, estudiantes de derecho, ya sea de mi mismo año, años inferiores, años superiores, o personas que tal vez por el desarrollo de sus carreras estén interesados en saber más sobre este tema que yo estoy investigando. Es cierto que en algunos aspectos se puede poner que la población en general. Por ejemplo,
Muchos estudiantes manifiestan interés en investigar temas electorales y entonces sienten que como el electorado es toda la población, digamos, capaz de votar con más de 18 años, quiere decir que toda esa población se puede beneficiar de mi investigación. Sin embargo, recuerden que como la investigación es una investigación jurídica y los términos, toda la información que se va a brindar está basada en la norma o en textos jurídicos o en la doctrina jurídica o en fallos, por ejemplo, puede que esta información tal vez no sea fácilmente entendible por personas que no estén vinculadas al derecho y que tal vez, aunque les interese el tema, tal vez no les resulte tan interesante. Por eso siempre decimos que nuestra población objetivo o la población beneficiada son otras personas que son parte del mundo del derecho. Entonces traten ustedes de pensar en cuántas personas o tipos de personas vinculadas a este mundo tan maravilloso de nuestra carrera se podrán beneficiar con ese trabajo que ustedes van a desarrollar. Por otro lado, también queremos hablar acerca del aporte de conocimiento que vamos a brindar. En ese sentido, piensen si ustedes quieren hablar específicamente de causas o si quieren tal vez hablar acerca de los efectos de una norma, de la efectividad, de la inobservancia de la norma, de, como hablamos previamente, de la inexistencia de alguna normativa necesaria para regular alguna conducta, por ejemplo, de la relevancia de algunas normas. Estos son solo sugerencias. Ustedes, dependiendo de la situación y su interés, estoy segura que van a poder establecer fácilmente un tema en materia jurídica que va a ser muy interesante independientemente, que tal vez sea un tema muy teórico, de doctrina o de principios generales del derecho o de principios procesales. Todos los temas son interesantes y van a tener personas que van a querer saber de ellos. También es bueno establecer la relación entre su trabajo y otros trabajos similares que ustedes hayan encontrado. Pueden ser tanto libros, artículos científicos o incluso información que ustedes hayan obtenido, como les dije anteriormente, de un seminario o conferencia al que hayan asistido o incluso una materia previa que les haya iniciado en el interés sobre esta materia. Y así seguimos redundando sobre el tema de la justificación, que no es más que establecer la importancia de investigar sobre un tema en particular. Durante todo el desarrollo, durante todo el tiempo que estén ustedes redactando la justificación, no pierdan de vista que no pueden empezar a hablar del problema en sí, sino que simplemente tienen que concentrarse en la problemática desde el punto de vista de su importancia, su impacto, ¿y por qué es que ustedes finalmente se decidieron a investigar sobre ese tema? Siempre deben permanecer allí porque no deben entrar a hablar del tema de fondo, que es lo que se va a desarrollar en las etapas subsiguientes, tanto en los objetivos como en el desarrollo de los mismos capítulos de la investigación. Así que, pero durante la justificación, no pierdan de vista que aunque siempre se puede hablar un poco de contexto y un poco de aspectos históricos o tal, siempre tenemos que mantener en mente que la idea de la justificación es crear el interés, interesar a ese futuro lector. Así que su asignación para esta semana, que deben entregar el próximo jueves, cuando nos volvamos a ver, es contestar estas 3 y sencillas preguntas. Tengan en mente lo que hemos hablado previamente y recuerden, las respuestas de estas preguntas son justamente el texto que posteriormente ustedes van a extraer al momento que estén preparando ya la investigación final. ¿Por qué es importante abordar el problema de investigación que ustedes se han planteado? ¿Cuál es la población beneficiada? Ya hablamos de esto. ¿Y cuál es ese aporte de conocimiento? ¿Qué esperan ustedes crear? ¿Qué tipo de interés o qué tipo de solución esperan ustedes plantear al finalizar esta investigación? Estas preguntas deben contestarse en 1 o 2 párrafos cada una. Recuerden que ustedes al final deben tener esta justificación, debe al menos cubrir una página 8,5 por 11 en Arial 12, espacio sencillo, para que realmente se pueda generar lo que queremos, que es el interés del lector y manifestar los aspectos más importantes de una justificación, su importancia, relevancia,
contribución al conocimiento jurídico y cuál es la población que se va a beneficiar sobre este tema. En esta oportunidad les he traído algunas sugerencias de cómo iniciar la redacción de su justificación. Estoy segura que algunas personas tienen dificultades al momento de empezar a escribir, tal vez porque no lo han hecho mucho o tal vez porque les parece un poco intimidante. Créanme que sin importar el nivel en que nos encontremos, experimentamos ese tipo de inseguridad y es por esto que he querido mostrarles algunas cosas o algunas frases de las más usuales con las cuales pueden ustedes comenzar esa redacción de esa bonita justificación que van a tener al final. Siempre pueden comenzar a poner algo de historia, algún caso en particular que les haya interesado o incluso experiencias personales. Pero recuerden, cuando escribimos una investigación seria, no hablamos acerca de un artículo científico, es decir, no hablamos en primera persona. En primera persona es cuando yo digo, yo fui, me gustó esto, experimenté tal cosa, me gustaría hablar de esto porque tal y tal, me gustaría investigar sobre este tema porque yo viví tal cosa cuando tenía 5 años. Bueno, lo mismo lo puede decir simplemente que en tercera persona. Se experimentó, se observó, en el año tal sucedió, se ha dado tal y tales cosas y por esto es importante que se investigue acerca de X y X circunstancia, conducta o tema en particular de la doctrina o un caso en particular. Por otro lado, cuando nos preguntan acerca de la importancia de la investigación, casi siempre, para no responder a la pregunta con la frase más trillada de la importancia de la investigación es tal y tal y tal, podemos decir el propósito, la relevancia de esta investigación es determinar las causas que llevan a que las personas, por ejemplo, cometan el delito tal. O el propósito de la presente investigación es determinar las causas o que llevan a la percepción de que el sistema electoral es insuficiente para los circuitos plurinominales, Entonces, son formas sencillas que cualquier persona pueda leerlos y comprender lo que tratamos de decir sin caer en lo más usual que es la importancia es como si fuera un desarrollo de una persona, pues, digamos, que está en la secundaria. Nosotros en estos niveles tratamos de hacer una redacción un poquito más elegante, cada uno según la capacidad que tenga. La presente investigación se realiza con el fin de inducir, inferir, deducir las causas de. Estos son el tipo de verbos en infinitivo que se utilizan para poder escribir los objetivos específicos de la investigación, que es el siguiente tema que vamos a ver, pero ya ustedes lo pueden utilizar. Si piensan que van a analizar las causas de, establecer las causas de, o inferir o deducir los motivos por, entonces esos son los verbos que se van a utilizar también en la redacción de la justificación. Cuando queremos hablar acerca de un evento que tal vez sucedió en épocas pasadas o que el origen que da lugar al desarrollo de nuestra investigación sucedió en tiempos anteriores, utilizamos la frase la problemática data de el año tal o de las épocas en cuando tal y tal persona era presidente, por ejemplo, y así vamos entonces llevando a nuestro futuro lector a que se posicione mentalmente en el momento histórico que queremos abordar. También tenemos que hablar acerca de la metodología que vamos a utilizar. Ese tema lo vamos a desarrollar posteriormente. En este momento lo que me interesa es que ustedes hablen acerca de las fuentes que han encontrado. Si han encontrado múltiples artículos, pueden señalar algunos, si tienen algún libro o si tienen conocimiento de que existe algún libro sobre su tema o si escucharon una conferencia, la señalan y dicen que estos son las fuentes o motivos que tal vez lo incentivaron y le generaron esa curiosidad por investigar o que son el material con el que usted se va a nutrir para poder desarrollar su investigación. Espero que esta información le haya sido de utilidad. Recuerden que esta información que ustedes van a desarrollar con el título La justificación del tema, la deben subir en la plataforma Classroom antes del próximo jueves. Así que tienen mucho tiempo para pensar, para escribir y como siempre les digo,
para pedirle a otra persona que lean el escrito y le digan con toda confianza y claridad si se entiende, preferiblemente diciéndole que lo lea en voz alta para ver si los signos de puntuación son adecuados y si las tildes se entienden. Si una persona utiliza una palabra de forma, si otra persona lee su escrito y, por ejemplo, usted quería escribir esto se cortó en el año 1952 y la persona le dice esto se cortó en 1952, usted dice no, se cortó. Entonces la persona dice, bueno, no está la tilde. Por eso es que es interesante y es un buen ejercicio pedirle a otra persona que nos lea nuestro escrito para captar nuestros errores, porque muchas veces nosotros mismos cuando escribimos ya sabemos que algo es una pregunta y se nos olvida poner el signo de interrogación. Ya sabemos qué es lo que queremos decir y se nos olvida poner la tilde. Así que por eso, apóyense con un compañero, con un familiar, con un amigo que lea su escrito y le pueda decir si es coherente, si se entiende, si es relevante y si suena como lo que ustedes esperan. Incluso pregúntenle si al terminar de leer estarían interesados en leer esa investigación. Eso sin duda les va a decir que ustedes están en el camino correcto. Les deseo muchísima suerte y espero con muchas ansias recibir sus trabajos y revisarlos. Hasta la próxima clase.